Ok, entonces hemos estado hablando de cómo se comportan los sistemas termodinámicos y ya hablamos de lo que es la capacidad calorífica, que lo definíamos como la energía que puede absorber, bueno, ¿cuánta energía va a requerir un sistema termodinámico? Entiéndase por sistema termodinámico un gas, un sólido, un líquido. ¿Cuánta energía va a absorber para subir en un grado de temperatura o una unidad de temperatura? A eso llamamos capacidad calorífica y este proceso puede suceder a presión constante o a volumen constante. Entonces, lo único que cambiaba era un subíndice y la forma en que la determinábamos era un poquito diferente. Y también mencionamos que la capacidad calorífica es una función de estado. Entonces, no importa tanto, bueno, si es capacidad calorífica a presión constante, pues el proceso ya sabemos que va a ser a presión constante, justo como dice su nombre, y nada nos va a importar el final y el inicial para determinar cómo se da ese cambio. Ajá. Entonces, bueno, pero algo de lo que no hemos hablado es que esta capacidad calorífica tiene una relación con los movimientos que pueda hacer un sistema. Entonces, por ejemplo, pensemos que tenemos un gas ideal. Ajá, y recordemos cuáles son las hipótesis de los gases ideales. Los gases ideales, vamos a poner aquí algunas de sus hipótesis. Eh, sus átomos esféricos. También hablamos de que tienen interacciones elásticas. Y también hablamos de que sus átomos no tienen dimensiones. Se pueden considerar átomos puntuales. También, bueno, después hablamos de que tiene que ser homogéneo y tiene que ser isotrópico, bla, 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 otras cosas. Pero estas tres son las que nos sirven ahorita. ¿Por qué? Bueno, nosotros cuando hicimos el análisis para obtener la ley de los gases ideales, esta famosa relación PV igual a nRT, nosotros hicimos una pequeña observación. Vamos a pensar, por ejemplo, que yo tengo nada más un gas que es monoatómico, eso quiere decir que está compuesto por átomos de un solo tipo y que estos átomos están separados unos de otros. Entonces, este sistema, pues este átomo en realidad solo tiene tres direcciones para moverse. Puede avanzar, puede subir, bajar y puede moverse en diagonal en la dirección X, Y y Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el que este gas tenga esas tres direcciones, en cada dirección, cuando nosotros hicimos el análisis, notamos que pasaba algo muy curioso. En cada dirección, ajá, le correspondía un pequeño fragmento de energía, ¿sí? Ahí no se alcanza a ver. Ajá. Déjenlo, pero de nuevo. Entonces, nosotros decíamos que nuestro gas, nuestro átomo, ¿sí? Que tiene tres direcciones de movimiento, a cada dirección en la que se pueda desplazar, le va a corresponder un fragmento de energía. Un fragmento que correspondía exactamente a un medio, ajá, de un cierto valor constante por la temperatura. Entonces, para la dirección X va a tener esa cantidad de energía, para la dirección Y tiene la misma cantidad de energía y para la dirección Z tenían la misma cantidad de energía. Y nosotros decíamos que estadísticamente hablando, pues el mismo número si nosotros encerrábamos este gas dentro de una caja, pues el número de átomos que se van a mover en la dirección X es el mismo número, estadísticamente hablando, el mismo número que se van a mover en la dirección Z y en la dirección Y, entonces no había ningún problema. Y de aquí nosotros habíamos llegado a la relación para la energía interna. Decíamos que la energía interna estaba definida como 3 medios de PV o 3 medios de nRT, ¿sí? Pero esta pequeña ecuacioncita solamente es válida para sistemas monoatómicos. ¿Por qué para sistemas monoatómicos? Porque esos solo tienen 3 grados de libertad. Pero ¿qué pasa si tengo un sistema formado por un sistema biatómico? Es decir, que las moléculas tengan dos átomos, como el que estoy poniendo aquí. Bueno, lo primero que tendríamos que pensar es si el enlace entre estos dos átomos es un enlace rígido. Es decir, lo que mantiene juntos estos dos átomos es una unión rígida. ¿Por qué? Si estamos hablando que tenemos una unión rígida, entonces estos átomos van a tener las mismas tres direcciones de desplazamiento, es decir, van a poder avanzar, retroceder, se va a poder mover al fondo y hacia atrás y va a poder subir y bajar. Entonces tengo tres direcciones de movimiento nuevamente. Pero además de esto, estos átomos o los átomos van a poder quedarse quietos desde su misma posición y rotar uno sobre el otro. Entonces tendríamos
3 desplazamientos que me van a dar 3 grados de libertad, más 1 de rotación en uno de los planos, más un tercero de rotación, un segundo de rotación en el otro de los planos. Ahora, quizás alguno de ustedes se pregunte, bueno, entonces ¿no serían 3 de rotación y 3 de traslación? Propiamente no. ¿Por qué? Si nosotros lo pensamos, por ejemplo, que este plumón que tengo en mis manos sea mi átomo, entonces yo tendría, pensando nada más en las rotaciones, es decir, en cada punto yo tendría un átomo, ¿no? Entonces esta es mi molécula. En cada punto tengo un átomo, entonces yo tendría 3 movimientos de traslación, arriba, abajo, izquierda, derecha y hacia adelante y hacia atrás, pero también podría rotar en una dirección y ahí ya es diferente. Entonces ya tengo un movimiento de rotación, el segundo sería rotar en el segundo plano y ya tengo otro movimiento. Pero el tercer plano de rotación, en realidad pensando que los átomos son esféricos y perfectamente iguales, pues no me da ningún cambio. Ajá. Es decir, no notaría ningún cambio en el tercer plano de rotación, por eso ese plano no lo contaría. Entonces, ¿cuántos grados de libertad estoy hablando? Serían 3 de rotación, ajá, perdón, 3 de traslación y 2 de rotación. En total tendría 5 grados de libertad. Para una molécula, entonces, que tenga un enlace rígido, ajá, su energía interna va a estar dada ya no como 3 medios de nRT, sino va a estar dada como 5 medios de nRT, porque a cada giro o a cada dirección de movimiento le va a corresponder cierta cantidad de energía cinética, y esa energía cinética pues se va a acumular para la energía interna. Entonces ya no va a ser el clásico 3 medios de KT, va a ser 5 medios de KT o 5 medios de nRT para todo el gas. Ajá. Y la siguiente sería, bueno, ¿y qué pasa si ese enlace no es un enlace rígido? Ajá, que este sea un enlace elástico, un enlace flexible. Entonces todavía tendría que agregar más grados de libertad. Tendría que permitir el desplazamiento a lo largo del enlace, como está marcado aquí, y ese desplazamiento a lo largo del enlace me generaría otro grado de libertad, un sexto grado de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Y eso no es todo. Si este es un enlace con cierto movimiento elástico, ajá, entonces, cuando se estire ese enlace va a acumular energía, va a generar energía potencial elástica, que eso ya puede estar definido por la ley de Hooke o la ley de Barner o cualquier otra, pero va a tener una cierta energía elástica en ese enlace, y entonces en lugar de tener los 5 medios, ya va a tener 2 grados o 2 unidades de energía más. Va a tener 6 que van a estar ligados a grados de libertad. Es decir, 3, ajá, vamos a decir que esto se puede desplazar en 3 dimensiones. O sea, entonces van a ser 3 traslaciones. Aparte va a tener 2 rotaciones. Recuerden que la tercera rotación no me importa porque no noto diferencia en la molécula, entonces eso no importa. Aparte va a tener uno que quiere decir que el átomo se acerque uno al otro, cierta elasticidad. Y una séptima fuente de energía, porque pensemos que estamos hablando de energía. Una séptima fuente de energía que va a estar ligada a la energía elástica entre estos dos átomos. Entonces ya no va a ser 5 medios, ya no se va a cumplir nuestra regla de 5 medios, y entonces ya va a ser aproximadamente, o van a ser 7 medios. Si es nada más si estoy pensando en un sistema que solo tiene una molécula moviéndose, pues va a ser 7 medios de KT, pero si estoy hablando ya para todo el gas, pues ya tendría 7 medios de NRT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas 3 reglas nos permiten analizar el comportamiento para átomos que ya no son que ya no son simples, de un solo átomo, sino que ya pueden tener 2. Si yo aumento el número de átomos, puede que entonces tenga todavía más grados de libertad y más mecanismos. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no se queda ahí, porque si yo estoy cambiando la forma en que determino U, entonces también estoy cambiando la forma en que se determina el calor específico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa con el calor específico. Entonces, vamos a empezar con el sencillo, ajá, que es el calor específico a volumen constante. Entonces, el calor específico a volumen constante, nosotros habíamos dicho, ajá, que por definición, si el volumen es constante, entonces no hay trabajo, entonces todo el calor específico es de energía interna, y entonces me quedaba como un diferencial de U, ajá, en un diferencial de temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Y si mi volumen es constante y no hay trabajo, recordemos U, por ejemplo, para un sistema que tenga 2 átomos.
Ajá, un sistema biatómico, que las moléculas estén compuestas por dos átomos y que sean, que sea un enlace flexible. Entonces, nosotros vamos a tener, ajá, esto lo voy a copiar, ajá, yo voy a tener la derivada con respecto a la temperatura, porque aquí ya estoy viendo el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura, es la derivada. Ajá, la derivada con respecto a la temperatura, pero ¿de qué? ¿De a qué le voy a sacar la derivada? Bueno, a esto. Si quedamos que si tengo un enlace flexible, entonces tengo U es igual a 7 medios de nRT. Entonces vamos a determinarlo. Va a ser una fracción, ajá, de 7 medios, ajá, 7 medios de nRT. Y entonces la derivada de esta cosa, pues ¿cuánto va a valer? Pues el 7 medios es una constante, n es una constante, r es una constante, y la derivada de t con respecto de t es 1. Entonces, realmente la capacidad calorífica a volumen constante está dado como 7 medios de nr. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si yo trato de obtener para el mismo tipo de moléculas, trato de obtener ahora el calor específico? Bueno, el calor específico va a ser igual, aquí ya quedamos que para la capacidad calorífica para presión constante era la derivada con respecto al tiempo, pero de la entalpía. Ajá. Bueno, la derivada con respecto a la temperatura, ya estoy confundiendo test. La derivada con respecto a la entalpía, pero ya no va a ser de la energía interna solamente, va a ser de la entalpía. Ajá. Y para los que no recuerden, ¿qué es la entalpía? Ah, bueno, la entalpía, así voy a copiar esto. La entalpía era la suma de la energía interna. Ahorita como como la hemos definido nada más, es la suma de la energía interna más la presión y el volumen en ese punto. Recuerden que tanto la capacidad calorífica a volumen constante como la capacidad calorífica a presión constante son funciones de estado y la entalpía también es una función de estado. O sea, habíamos quedado que era la derivada de la energía interna más más la presión por el volumen en ese estado específico. Esto es la entalpía. Entonces, como en el momento no tenía mucho sentido hablar de esto porque decíamos, bueno, pues que la energía interna nada más es la energía de movimiento también, pero no, la energía interna también está asociada a las fuerzas. Por ejemplo, ahorita ya incluimos la fuerza elástica producida por el enlace que tienen las moléculas. Entonces, la energía interna para este tipo de moléculas biatómicas con un enlace elástico, pues está dado como 7 medios de NR. Vamos a copiar esto. Ajá. Entonces, mi derivada, ¿yo qué estaría derivando? Pues yo estaría, porque quedó fea. Aquí está. Entonces yo estaría derivando, por un lado la energía interna que son 7 medios de nRT, entonces vamos a abrir una fracción, 7 medios de nRT más la presión por el volumen. ¿Pero cuánto es la presión por el volumen? Bueno, de la ley, como estoy trabajando con un gas ideal, pues la presión por el volumen es igual a nRT. Eso me lo dice la ley de los gases ideales. Entonces, ¿cuánto sería esta derivada? Bueno, 7 medios de nRT más nRT me dan 9 medios de nRT. La derivada de esto, entonces, sería directamente, perdón, 9 medios de nR. Entonces, lo voy a escribir abajo para no escribirlo ahí. ¿Sí? Entonces, la capacidad calorífica a presión constante va a estar dada, ¿sí? Como 9 medios de NR. De hecho, nosotros, bueno, o sea, ya vemos de que si es el enlace rígido, si es el enlace elástico, si es como es el enlace bueno. Entonces, nosotros podemos observar que de manera generalizada podemos hablar que nuestra capacidad calorífica va a estar dada por una fracción. Si se fijan, todo siempre es como entre medios, ¿no? O sea, siempre es si son 7 medios, si son 5 medios. Entonces va a ser, ¿de qué estaba dependiendo? Del número de grados de libertad. Entonces, la capacidad calorífica a volumen constante va a ser el número I, que es el número de grados de libertad, sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma, la capacidad calorífica a presión constante, va a estar dada, también es una fracción, va a estar dada como
Pero en este caso, si se fijan, ¿qué fue lo diferente entre estas dos? Aquí fueron 7 medios. Recuerden que el 7 venía del número de movimientos que puedo hacer y las cantidades de energía que puedo acumular. Ajá. Entonces va a ser el número de movimientos que puedo hacer, pero aquí siempre se suman 2. ¿Por qué se suman 2? Porque yo tengo que sumar, yo tengo que derivar la entalpía, y la entalpía es energía interna. La energía interna tiene los grados de libertad a la mitad, ajá, el medio de los grados de libertad, más el entero que viene de la presión y el volumen. Entonces, y eso, pues si estamos hablando de medios, pues van a ser 2 medios. Entonces siempre va a ser el número de movimientos más 2, ajá, sobre, pues exactamente si se fijan que es constante en estos, pues que siempre es entre 2. Entonces esto ya me da una relación donde yo puedo determinar la capacidad calorífica y el calor específico para distintas sustancias bueno, desde la perspectiva, aquí es bien importante, desde la perspectiva de los gases ideales, yo ya puedo entender la capacidad calorífica a volumen constante y a presión constante como una relación entre los tipos de movimientos que puede tener esa molécula. Y en general es una buena aproximación, es decir, la mayoría de las sustancias tienen, cuando estamos hablando de gases monotómicos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, realmente sí tienen un comportamiento muy cercano a este. Ajá, la mayoría que son, por ejemplo, la molécula de hidrógeno que es H2, la molécula de oxígeno que es O2, la molécula de nitrógeno que es N2, en general tienen un comportamiento muy cercano, su energía interna se comporta muy cercano a este tipo. Va a haber sustancias que no lo hacen así, por ejemplo el cloro, que es la molécula es Cl2, ajá, quiere decir que tiene 2 átomos de cloro, curiosamente no va a tener este comportamiento, su comportamiento se va a alejar. Ajá, y va en lugar de, bueno, como es Cl2, nosotros esperaríamos que su comportamiento fuera de 5 medios de NR o 7 medios de NR, pero no, resulta que el cloro tiene un comportamiento por ahí de 6 medios de Kp, es decir, que nos está dando ahí algo que no debería. ¿Por qué hace eso? Bueno, pues en realidad es que el tipo de enlace y el tipo de movimientos que pueda generar esa molécula, pues se sale un poco de las hipótesis de los gases ideales, esta parte donde no tiene que ser perfectamente elástico y demás. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otro detalle es que nosotros esperaríamos que, por ejemplo, la capacidad calorífica, pues al ser una derivada del calor con respecto a la temperatura, pues fue una constante a cualquier temperatura. De hecho, esa era la idea, ¿no? Que pues nosotros pudiéramos censar cuánta energía vamos a necesitar para incrementar nuestro, más bien para incrementar nuestra temperatura. Entonces, en teoría, esto tiene que ser constante. La verdad es que para algunas sustancias, entre ellas el hidrógeno, que es como el hidrógeno a bajas temperaturas, tiene un comportamiento muy cercano al del gas ideal, pero desgraciadamente conforme el hidrógeno va incrementando su temperatura, tenemos una variación. ¿Qué sucede? El hidrógeno a bajas temperaturas, en esta gráfica podemos ver una relación entre su capacidad calorífica a volumen constante y la temperatura. Resulta ser que el hidrógeno a bajas temperaturas, por ejemplo, por ahí de los 50 grados Kelvin, las moléculas están muy cercanas y pues están casi fijas. Ajá. Entonces, su comportamiento es casi como si fuera un solo átomo. Ajá. Esos dos átomos de hidrógeno se van a comportar como uno solo. Entonces, nosotros, en lugar de nuestra relación para gas ideal, de nuestra energía interna y nuestra capacidad calorífica, va a dar por 3 medios, porque el átomo solo va a tener 3 movimientos, no va a generar rotaciones. Ajá. Está muy cercano un átomo del otro. ¿Estamos de acuerdo? Y su comportamiento es casi rígido, es como si tuviéramos átomos individuales. Por otro lado, cuando nosotros comenzamos a incrementar la temperatura y llegamos por ahí de los 600 grados Kelvin, o sea, ya mucho más alto, vamos a notar que ya empiezan a aparecer los átomos, la molécula de hidrógeno comienza a estirarse y entonces ya empieza a generar rotaciones. Y todavía más, cuando nosotros llegamos hasta una temperatura muchísimo más alta, nosotros vamos a observar que entonces ya el enlace entre los átomos de hidrógeno
comienza a moverse. Y entonces tenemos otro, otro grado de libertad y entonces ya estamos por ahí de los 7 medios de la constante de gas para el hidrógeno o los 7 medios de KT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para distintas temperaturas, pues parece que esta regla comienza a extenderse. Esto es algo que no podía explicarse desde el punto de vista de la teoría clásica. De hecho, la explicación viene dada por herramientas de la mecánica cuántica. Hay una cierta relación que tiene que ver con la constante de Planck, pero como eso se escapa un poquito a nuestro curso y a nuestra intención, lo que es importante saber, entonces, es que la capacidad calorífica va a estar ligada, ajá, a la forma en que se puede mover la molécula. Ajá. Moléculas complejas, pues entonces se salen de nuestra hipótesis del gas ideal y entonces vamos a tener que determinar su capacidad calorífica mediante experimentos y mediante otras herramientas. ¿Sale? Pero para moléculas simples y moléculas muy básicas, pues lo único que nos importa es cuántos átomos componen esa molécula y cuántos movimientos se le van a permitir a ese átomo. Ajá. Y eso va a estar muy ligado con la temperatura a la que estamos trabajando. ¿Ok? Bueno, esto es como una aproximación muy sencilla, nada más que quería que entendiéramos. Y nos llevamos nuestra relación entonces entre grados de libertad y capacidades caloríficas, donde la capacidad calorífica a volumen constante es directamente cuántos grados de libertad tienes entre 2. Mientras que si es a presión constante, a los grados de libertad le tienes que sumar 2, ajá, y dividirlo también entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, por el momento aquí le dejamos y espero que les quede claro entonces esta relación entre grados de libertad y capacidades caloríficas, especialmente para gases ideales.